Así es, como acabas de ver en el título, vamos a hablar sobre África. Antes que nada quiero aclarar que estas son preguntas que se hacen muy referentes hacia África y no lo hago exactamente por racismo, sino es que así es como están explícitamente las preguntas. Ok, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿por qué los africanos tienen la piel oscura? Porque en las latitudes cercanas al Ecuador, los rayos del sol son más intensos. Para protegerse de ello, la piel segrega una mayor cantidad de melanina, la cual proporciona un color más oscuro. ¿Por qué en el pasado le esclavizaban a la gente negra? Por ignorancia y por barbarie. Algunos europeos creyeron que los negros eran seres humanos inferiores, algo completamente falso. A muchos los esclavizaron exclusivamente para obtener beneficios económicos, pues eran excelentes trabajadores y al ser esclavos no tenían que pagarles ningún salario. ¿Cuándo terminó la esclavitud? A mediados del siglo XVIII, el tráfico de esclavos africanos había terminado, y en los siguientes años la mayoría de los países abolieron la esclavitud. Los seres humanos son libres y tienen derecho a las mismas oportunidades sin importar el color de su piel. ¿Quién abolió la esclavitud en Estados Unidos? En Estados Unidos la esclavitud fue abolida primero en el norte industrial, siendo esta una de las causas de la guerra de secesión, para finalmente abolirse en todo el territorio, al ser derrotado por el presidente Abraham Lincoln en 1865. ¿Todos los africanos son caníbales? En África ecuatorial viven miles de tribus, la mayoría cultiva el campo y cría el ganado, algunos viven de la caza y la recolección de frutos. Pero hacia en el siglo XIX los europeos encontraron algunas tribus que por motivos de rituales comían carne humana. Esparcieron una falsa noticia de que todos los africanos eran caníbales, pero eso es falso. Tomamos un pequeño descanso y les doy un dato curioso de África. Los árabes llegaron a África en 969, en ese año. Ese mismo año edificaron la ciudad de El Cairo, en Egipto, la cual al poco tiempo se transformó en una gran urbe. La mezquita de Al-Azhar, palabra que en la lengua árabe significa espléndida. Él fue el primer centro de estudios. Allí los matemáticos, los médicos y los filósofos redescubrieron la ciencia griega y alcanzaron notables progresos. Los estudiantes recibían clases de gramática, sintaxis, retórica, lógica, matemática y la ley islámica. ¿Por qué el continente africano es tan pobre? Porque sus gobiernos no han administrado correctamente sus recursos. El continente africano es rico en recursos naturales, pero sus habitantes aún no lo han organizado de manera adecuada. Durante siglos fueron explotados por los traficantes de esclavos y luego pasaron a ser colonia de países europeos. Solamente hasta 1960 la mayoría de los países alcanzaron su independencia y entonces se vieron envueltos en conflictos internos. Además, en algunas regiones se presentaron agudas sequías que acabaron con la cosecha y provocaron hambrunas. ¿Dónde nace el río Nilo? Durante miles de años los hombres sintieron curiosidad por conocer el lugar de nacimiento del río Nilo, el más largo del mundo, y en cuyas orillas florece la civilización egipcia. En el centro del continente africano, en una zona boscosa, se encuentra el lago Victoria, del cual nace el río Nilo. Los primeros en llegar allí fueron los exploradores ingleses Sir Richard Burton, 1821 a 1890, y John Hennings Peke, 1827 a 1864. quienes al regreso de su expedición fueron condecorados por la Real Sociedad Geográfica. ¿Cuáles son los paisajes más emblemáticos de África? En África existe variedad de paisajes como la zona del desierto del Sahara, las selvas del Congo, las sabanas africanas, en las cuales viven los leones que se alimentan de antílopes, las jirafas, los rinocerontes y los elefantes son animales característicos del continente africano. ¿Cuál es el país más poblado de África? La República Federal de Nigeria. Ubicada en el oeste de África, es el país más poblado del continente africano, con 148.283.240 habitantes en el año 2008. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Les agradecería mucho que dejen un like y se suscriban. Hasta luego.